bienvenidos a mi canal. Yo soy Nayeli, o me conocen también como Nana Cam para los que no han visto mis videos. Bueno, quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores que han estado llegando, muchas gracias. Y bueno, a lo prometido es deuda, aquí estoy con mi vlog, porque, bueno, los que siguen mi historia saben que estuve con mis suegros un par de días, que me hubieran gustado que hubieran sido solamente un par de días, pero no, fueron casi 2 semanas. Pero ya se han mudado a su casa, entonces ya tengo un poco más de tiempo ahorita, que ya les puedo grabar el video ahora, porque antes no era imposible, había mucho ruido en la casa, había gente entrando y saliendo de los cuartos, entonces no me era posible grabarles, perdónenme. Y bueno, mis suegros ya se mudaron a su departamento, ya están ellos viviendo aparte. Y pues la verdad sí estoy feliz, feliz porque cada quien tiene su espacio y podemos estar visitándonos también. Y mis hijos también pueden disfrutar a los abuelos sin tener que pasar por problemas o inconveniencias, no más que nada. Y bueno, trayendo este tema y hablando de este tema de los suegros, quería hablarles un poco de esta cultura de las joint family, de las familias que viven unidas. Esto no tiene nada que ver con la religión, tiene más bien que ver con la cultura. Y de hecho muchos musulmanes, aunque no debería vivir en familia, muchos musulmanes siguen practicando la joint family. Y bueno, quiero platicarles el por qué yo decidí no vivir en una joint family, cuáles son los pros y cons, qué es lo que estoy a favor, lo que estoy en contra, y por qué tomé esta decisión, por qué una decisión tan dura, por qué no me quise adaptar. Bueno, hay muchos beneficios de tener una joint family, pero hay unos contrarios, creo que son más grandes que los beneficios. El número uno es que no tienes privacidad. Privacidad en todo el sentido de la palabra, no hay privacidad para nada. No tienes privacidad ni para ti mismo, no tienes privacidad con tu pareja, porque obviamente la casa siempre tiene gente, siempre hay algún invitado, siempre están los suegros, está la cuñada, el cuñado, los tíos. Entonces no, en sí nunca tienes una privacidad completamente, es muy difícil. Eso yo creo que es el número uno que yo dije que yo no podía vivir en una joint family, porque bueno, como ustedes ven, pues soy musulmana, uso mi velo, y cuando hay personas, bueno, no extrañas, pero sí ajenas a la familia de mi esposo, que no son mis maram es como las personas que tienen permitido verme así. Mi suegro sí me puede ver sin hijab, sin embargo mi cuñado no puede, y ni los tíos de mi esposo. Entonces cuando ellos vienen, están en la casa un tiempo, pues tengo que cubrirme para yo poder salir de mi cuarto. Entonces es un poco incómodo, y obviamente pues no tengo la privacidad porque pues la casa está totalmente llena, y por las noches pues generalmente personas duermen en la sala, otros en el cuarto, y entonces la casa es un desastre, sí, en ese sentido. Bueno, ese es el número uno, que es la privacidad. Número dos, los gastos. Generalmente podrías pensar que cuando vives en una familia unida, pues todo se divide en los gastos. Y déjenme decirles que esto es incorrecto. Porque la mentalidad de las personas que viven en una joint family es que cuando ustedes eran pequeños, nosotros proveímos por ustedes, nosotros pagamos por ustedes, nosotros pagamos todo, pero ahora que ustedes crecieron y se han casado, entonces la mayoría de la responsabilidad de la casa, del hogar, de los gastos caen en los hijos, porque ellos esperan que los hijos también contribuyan a los gastos cuando ellos crezcan. Entonces casi siempre los gastos caen en los hijos, ¿no? Bueno, si obviamente vives en una casa que tiene 2 hijos, pues bueno, obviamente los gastos se van a dividir en los 2 hijos, pero ya los suegros no contribuyen nada, ni van a contribuir los tíos, ni van a contribuir las esposas de los cuñados, porque solamente los hijos son los que van a contribuir. Entonces obviamente esa es una de las razones que también yo dije no a la joint family, porque me estresa mucho me estresa mucho que pidan dinero. Les hablo sinceramente. Me estresa mucho porque muchas veces nuestra misma familia tenemos ciertos gastos mensuales fijos, y cuando personas que son externas a nuestra familia nuclear vienen, pues obviamente los gastos se incrementan, ¿no? No es lo mismo pues tener un invitado a tener 4. Sí, entonces obviamente yo creo que también en gastos, porque se gasta mucho, se gasta no el doble sino el triple de todo. Y esa es una de las cosas que sí me molesta mucho, y más porque les digo que no cooperan. A veces lo hacen, pero como muy raro. Es como generalmente, como es tu casa, pues tú tienes los gastos y tú pagas por la comida de todos y pagas por todo lo que
se necesita en la casa. Entonces obviamente también esa fue una de las razones por las que dije no. No tengo nada en contra de apoyar a los papás de mi esposo, claro que sí, pero mientras tanto no sé en mi casa, todo bien. Y bueno, la número 3 sería el desorden. Esa es otra de las cosas que la verdad sí me pesan mucho, y es porque a mí me gusta la casa de cierta forma, me gusta la cocina de cierta forma, me gusta que la mesa no tenga nada de platos encima, la comida no debe estar afuera del refri por las noches, debe todo estar en un tupper o en la sartén, pero dentro del refrigerador, y los platos deben estar limpios. Y obviamente cuando tienes invitados en la casa, y muchas veces no se les puede llamar invitados porque son la familia, y la familia pues viene y se queda, bueno, en mi caso, o sea, quedan como 3 meses, pero hay personas que pues hasta 1 año, 6 meses, 8 meses, y pues van obviamente los suegros, pueden ir tíos, pueden ir tías, y aquí no hay cultura como de puedo ir, no hay esa cultura, es como que llegan y ya se quieren quedar y ya tú pagas por todos. Entonces, el desorden sí fue una de las cosas que yo dije no, porque es muy difícil mantener la casa organizada con tantas personas, y el quehacer no acaba, no termina la limpieza, todo el tiempo está sucio, todo el tiempo hay comida en la cocina, todo el tiempo hay platos que lavar, todo el tiempo el piso está sucio. Bueno, aparte es un desastre porque cada quien tiene sus modos, sus formas de hacer las cosas, y bueno, esas cosas soy como muy específica más que nada en las cosas de la cocina, y pues sí me estresa un poco ver que no limpien bien los trastes o que los vasos huelan a algo. Entonces esas cosas sí me molestan mucho, y también en la cocina pues me dejan las cosas, me dejan los trastes. Bueno, es un acabar con la cocina, todo el día está ocupada y todo el día están cocinando y comiendo algo. Entonces esas son las cosas que sí dije no, porque es muy difícil lidiar con eso. Y creo que también, no tanto lidiar, pero más que nada adaptarse, porque el proceso de adaptación es muy difícil. Es muy difícil más que nada nosotras, bueno, yo que vengo de una cultura diferente. No digo que en México no haya personas que viven con los suegros, sí los he visto, pero aquí en India es un poco diferente, porque aquí no solamente vives con los suegros, generalmente vives con el cuñado, la cuñada, o los dos cuñados, las dos cuñadas, o las hermanas. Entonces es como una familia, como que toda la familia de los abuelos y todos viven en una sola casa. A veces el tío y la tía, la abuela, el abuelo. Entonces en sí es como, es muchísimo, es muchísimo. No sé cómo explicarles muy bien eso, pero sí es muy complicado. Es una joint family. Otra de las cosas que las que me molesta mucho es que hay ruido todo el tiempo. En sí no hay una paz, no hay un silencio, porque la sala siempre está ocupada, siempre hay alguien entrando y saliendo, siempre hay alguien cocinando, la televisión obviamente pues a veces hasta la noche, y en este caso pues las personas no tienen como la costumbre de dormir en cama, ¿sí? Muchas personas tienen costumbre de dormir en el piso, entonces si tienes invitados, a veces van a dormir en el piso de la sala, van a dormir en la sala, van a dormir en el piso de la cocina. Entonces sí tienes como que adaptación de cosas muy muy diferentes a las que estamos acostumbradas. Y bueno, obviamente esas son mis razones por las que no me gusta y no quiero vivir en una joint family. Esto yo lo hablé con mi esposo desde hace mucho tiempo. No es que tenga nada en contra de sus papás o su familia, pero sí quiero mi privacidad, porque también dicen que el casado casa quiere, y por alguna razón es esa. En mi religión del Islam dice que cuando tú te casas pues debes de tomar otra casa, y por una razón, que de hecho los suegros deben de vivir un poco lejos para que se extrañen y se aprecien y no haya problemas, porque casi siempre cuando vives en una joint family, pues obviamente bueno, en mi caso, pues esta es mi casa, yo mando, pero generalmente en India lo que pasa es que cuando el hombre se casa, se lleva a la mujer a vivir a la casa de los papás. Entonces, la familia del esposo va a adoptar a la mujer, y la mujer se va a dedicar a servir a los suegros. Estos no son todos los casos, pero sí es una gran mayoría de ellos, donde la mujer se dedica solamente a atender al esposo, a los suegros todo el tiempo, y los suegros esperan que la nuera pues haga todo, haga de comer, limpie, y aparte pues muchas veces la suegra pide que le hagan masaje, y bueno, yo creo que, bueno, para no decirle esclavitud, es un trabajo sin paga, que aparte tienes que aguantar regaños, tienes que aguantar críticas. Es muy difícil adaptarse a esto, porque no creo que
nadie está acostumbrado a esto, pero como muchas personas crecen viviendo así, pues es más fácil para ellos adaptarse a cuando nosotras que somos extranjeras pues no tenemos ni siquiera una idea de lo que es vivir en una joint family, una familia unida. Casi siempre somos familias nucleares, familias de esposo, esposa, hijos, y ahí se queda. Y aquí en India pues no. Entonces también cuando tú vas a la casa de tus suegros, pues obviamente la que manda ahí va a ser la suegra, y las cosas se hacen como la suegra dice, y tienes que seguir las reglas de ellos. Entonces sí, es un tremendo no para mí. Sé que muchas están de acuerdo con la joint family, y eso es cada quien. Creo que es una decisión personal y es una decisión que cada quien debe tomar con calma, no apresurarse, no por caer bien, no por quedar bien, no por complacer al esposo. Tomen una decisión porque están seguras de que si no es no, y mínimo se lo dijiste al esposo, y si sí es sí, y pues ni modo, aguantarás. Aunque no te guste, pues vas a tener que aguantártelo porque tú lo aceptaste. Entonces, ahorita pues obviamente hay unos pros y hay unos cons, ¿no? Ahorita les dije todas las en contras. Los pros serían pues obviamente que cuando tengas hijos pues tienes más personas que los cuiden, y más personas van a hacer de comer, no tienes como la obligación de estar haciendo de comer. Esto les hablo si es una familia cooperativa, ¿no? Si no es cooperativa y nomás te ponen de sirvienta, pues lamentablemente a ti te va a tocar todo el trabajo y te levantan casi siempre a las 6 de la mañana. Y bueno, otra cosa de la joint family que es muy bueno también es que siempre hay alguien en casa para las que se sienten solas, para las que no les gusta la soledad. Bueno, es una muy buena opción porque siempre vas a tener a alguien acompañándote, siempre vas a tener a la cuñada o al cuñado o a la suegra, al suegro con quien sentarte a platicar. Y es también muy divertido ver televisión en familia y platicar, jugar Jenga, el Monopoly. Es una de las cosas que creo que se me hace pros, pero en sí para mí es como muy poco comparado a lo que tengo en contra de. Por ejemplo, si yo quiero jugar Jenga un día, pues invito a la familia un día, ¿no? Invito a mi familia en la noche, cenamos, jugamos Jenga, vemos televisión juntos, y ya cada quien en su casa. Entonces no es como que la necesidad de que viviendo aquí se pueden hacer cosas. Ahorita, por ejemplo, mis suegros pues ya se mudaron a su departamento. Yo estoy muy feliz, ellos están muy felices porque cada quien tiene su casa, cada quien tiene su privacidad, la forma de hacer las cosas. Y al mismo tiempo mis hijos están disfrutando a sus abuelos, están muy felices de que estén aquí. Yo estoy feliz de que estén aquí, estoy feliz por mi esposo, estoy feliz por mis suegros. No me molesta nada que estén aquí cerca, más sin embargo en mi casa pues se pueden quedar un tiempo de repente. Tampoco tengo problemas ni soy tan estricta en eso. Pero sí, de vivir, de ya estar aquí, pues sí estaría un poco aprensiva en eso, a menos que, bueno, fuera una situación pues diferente, ¿no? De que mis suegros no tengan con quién ir o a dónde ir, pues bueno, ya es muy diferente, pero eso no incluiría a mi cuñado, ni a mi cuñada, ni a ninguno de los tíos. Eso sí se lo dije a mi esposo. Si en algún dado caso se debiera hacer una cosa así, pues tu mamá y tu papá pueden vivir con nosotros, más sin embargo nadie más que ellos, y obviamente tendré que ser con mi consentimiento. Yo debo aprobar eso porque yo no quiero tener problemas en el futuro. Y bueno, ya les tengo preparados más vlogs, les tengo preparados muchos videos que no había podido precisamente porque estaba ajetreada con tantas cosas de mis suegros y el cambio de casa y los niños, y bueno, es un no poder, ¿sí? Y hay algunos videos que ya los hice, los grabé, otros que están pendientes, así es que por favor tengan mucha paciencia. Muchas gracias por verme, les agradezco infinitamente que me vean, que me comenten, me hacen muy feliz. Y también si se quieren unir a los lives, pues van a ser los domingos y los miércoles a las 10 de la noche, hora de la India. No sé qué hora será en su país, pero sí pueden checarle ahí qué hora es. Y esos son los días que voy a estar en live para preguntas, para comentarios, para lo que sea en vivo. Ahí voy a estarles contestando. Y bueno, los quiero mucho. Espero que todos estén muy bien. Hasta luego. Bye.